Padre, en esta mañana oramos. Oro junto a tu pueblo, Señor, para rogarte ayuda para predicar esta palabra, Señor. Ya lo hemos hecho, ya lo he hecho durante todas las semanas, Señor, pero ahora insisto junto a tu pueblo, en tu casa, en tu mismísima presencia, Señor, para rogarte la virtud sobrenatural del cielo para poder comunicar tus verdades. Pero no solamente para poder hacerlo, sino para que al hacerlo tengan eco en los corazones de cada uno de los presentes y oyentes de esta palabra, que no caiga en saco roto, sino que al contrario tu palabra sea atesorada, guardada y puesta por obra, porque nos conviene a todos, Padre. De nada sirve que escuchemos para luego olvidarnos de lo que hemos escuchado. De nada sirve estar acá adentro, inclusive luego participar de la Santa Cena, si no hemos sido saciados del bien de tu boca. Padre, usa mi vida, usa tu pueblo, úsanos, Señor, para ser testigos de tu verdad, de tu amor eterno. Rompe, Señor, las prisiones de argumentos, las fortalezas mentales. Derriba, Señor, todo argumento que con altivez se levanta contra el conocimiento de Dios. Todo espíritu que se mueva en medio de la congregación, ajeno al Espíritu Santo, sea eliminado. Sí, Padre, líbranos del mal, porque tuyo es el poder, el reino y la gloria. Señor, más bien te rogamos, dejando toda ansiedad a tus pies, que la paz de Cristo tome toda la mente y el corazón, más allá del entendimiento, Señor, guardando así el hombre interior y también pidiéndote que lo fortalezcas por tu palabra. En el nombre de Jesús, Padre, te doy gracias por tu amada iglesia y en tus manos los encomiendo, Señor, y todos decimos amén. Vamos a ponerle el título al mensaje de hoy. Y el título es Llamados a vivir de otra manera. Es un llamado de Dios, una exhortación constante y recurrente en la Biblia, pero vamos a ser específicos, puntuales, quizá punzantes, así que va a tener que prepararse para que soporte sin distraer. Amén. ¿Está preparado? Amén. No se asuste que no le va a doler, pero sí por ahí va a punzar. Como dice el doctor, mire, va a sentir esto para que sepa lo que va a sentir, pero no te asustes porque después te vas a sentir bien. Amén. No se asuste, hermano. No esté como en el dentista tiritando. Amén. Bien, vamos a leer Efesios capítulo 5, versos 1 al 11. Y lo vamos a leer con alegría y atención en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos decimos amén. Dice así: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Amén. Amén. Muy bien, tome su asiento, mi amado y querido hermano, por favor. Esté muy atento y
si va a anotar, hágalo conforme a lo que Dios le va mostrando. Si no, usted sabe, tiene el bosquejo para usted después, lo retira allí donde siempre, ¿no? Bueno, la primera exhortación, mis amados hermanos, es a tener un ejemplo. El primer ejemplo que tenemos y que deberíamos conservar siempre es el ejemplo de la persona de Dios. Pero para tomar ejemplo de una persona, incluida la persona de Dios, es necesario observarla con detenimiento. Nadie puede tomar un buen ejemplo de alguien, bueno o malo. Cuando digo tomar buen ejemplo, significa tomar una copia exacta de la acción de otra persona, que puede ser buena o mala. O sea, uno puede ser un buen imitador de lo malo o un buen imitador de lo bueno. O sea, alguien que copia con precisión las acciones buenas o malas de otra persona. Bien, obviamente en Dios no hay nada malo, nada absolutamente malo o impuro. Por eso es una buena medida tener una buena y detallada observación de la persona de Dios. Pero el problema radica en que para observar la persona de Dios con detalle y detenimiento, no es suficiente una estampita o cantar en un culto un poquito, aunque sea de corazón, o aunque a la estampita de alguien trate de imitar la persona de Dios, cosa que es absolutamente irrelevante e imposible, porque el mismo Dios dijo, ¿qué imagen me compondréis o a qué me haréis semejante? Dice Dios. O sea, ¿qué me vas a hacer a mí si soy un Dios infinito? Mire, la gente no puede entender con su mente, con su corazón, con su hombre interior, el solo concepto de la Trinidad y trata de dibujar en un papel a la persona de Dios. Es imposible, ¿verdad? Bueno, pero lo que pasa es que podemos dibujar a Cristo. Sí, el problema es que el carpintero que estuvo en la tierra, que caminó por las calles de Jerusalén y anduvo por la tierra de Galilea, ese carpintero de Nazaret ya no es más. Ya él murió en la cruz por nuestros pecados. Él era antes de María, él era antes de Abraham. Él dijo a los fariseos, antes de que Abraham fuese, yo soy. Dijo, eso cuenta. Y los fariseos le decían, ¿cómo vos no tenés ni 50 años? Y no decís que conoces a Abraham. Evidentemente él estaba diciendo, yo soy Dios antes que todos ustedes. Él vino, Dios se hizo hombre a partir de la concepción sobrenatural en el vientre de María, y allí él, en esa humanidad, viene a la tierra, la cual termina cuando esa humanidad es sepultada en esa tumba fría y cubierta con la piedra. Allí la humanidad de Jesús termina, él allí en la cruz por supuesto muere, y esa humanidad ya deja de ser a partir del momento que el Espíritu del Señor desciende al infierno para arrebatar las llaves de la muerte y del Hades, y el cuerpo resucita glorificado en el poder del Espíritu, ya no siendo, luego que asciende al Padre y sentándose a la diestra de Dios, siendo el carpintero, ya Él es el Rey, solo soberano en el cielo. Él dijo antes de ascender, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. El Padre dijo, ante Él y ante su nombre se doblará toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Él es ya Dios reinando con poder en los cielos. Él es el que vendrá a juzgar a las naciones, el que las quebrará como la vara de hierro rompe las vasijas de barro y las someterá por la fuerza. Vendrá con poder para matar con la espada de su boca, o sea, con la palabra solamente, al anticristo, al falso profeta, y destruirá a los impíos que le hagan la guerra a él y a los santos, y los eliminará. Ya no es un carpintero que viene, digamos, como decía la profecía, que no alzará su voz en las calles, ni voceará, ni contenderá,
en este sentido, que no apagará el pábilo que humeare, ¿no es cierto? Ya no es esa faceta Dios. Ahora Él está solamente esperando para venir a juzgar a la tierra y destruir a los impíos. No es poca cosa. Él viene a traer juicio destructor sobre los impíos. Esto es para que usted entienda que Jesús ya no es ese Jesús con que lo dibujan por allí con cara de buenito. Él, claro que tiene cara de bueno, pero la Biblia dice que ya no está así con cara de circunstancia, sino que Él dice que su rostro es resplandeciente como el sol, sus ojos como llama de fuego, su vestido es blanco resplandeciente, y sus brazos y sus pies como bronce bruñido refulgente, dice. O sea, está la magnificencia de Cristo en toda su gloria. Y ante Él no podrán permanecer en pie los hombres, al punto que dirán los hombres cuando vean aparecer a Cristo: a los montes cubridnos y a las peñas caed sobre nosotros. Será tremendo cuando aparezca Cristo. Pero la Biblia exhorta a los cristianos que nos mantengamos irreprensibles en santidad para que no nos alejemos de Él avergonzados, sino que con alegría recibamos al Señor, que digamos: ahí viene nuestro Maestro, nuestro Dios. Qué lindo, hermano, qué lindo eso, ¿no? Amén. Eso quiero que lo sepa. Jesús nos dejó ejemplo siendo hombre para que nosotros ahora sigamos sus pisadas y seamos como Él. Para eso también Jesús vino, para mostrarnos el camino de la vida, el camino angosto. Por eso dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Bien, se nos dice: andad en amor, como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero, y ahí empieza a puntualizar el Señor, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. La Biblia dice que Dios dice que fornicación e inmundicia, la fornicación ya sabemos, toda relación sexual fuera del ámbito del matrimonio se define con esta palabra. Y la inmundicia no es sino inmoralidad sexual o espiritual. La avaricia, ¿qué es la avaricia? Es el afán por el retener las riquezas, ¿no es cierto?, y no compartirlas. El afán de tener toda la plata para vos, todo lo que tenés. Pero yo no soy millonario. Vos podés ganar 1.500 pesos por mes y ser avaro, reteniendo todo tu salario para vos. Pero es justo, yo me lo gano, correcto, pero no dejas de ser avaro. Eso es avaricia, es el afán de retener lo mío en mi mano y no compartirlo. No ponerlo a disposición de Dios y mucho menos también al servicio del reino de Dios. Eso es avaricia. Bueno, de esto ni aun se nombre entre nosotros, dice la palabra. ¿Cómo le conviene a los que son separados para Dios? También se dice algo importante: ni palabras deshonestas. ¿Qué son las palabras deshonestas? Bueno, palabras sucias, palabras o improperios, insultos, que son muy comunes aún en ámbitos intelectuales y en ámbitos gubernamentales o institucionales. Ya las palabras deshonestas son parte del vocabulario de las personas de este mundo. No hace falta más leer los diarios, ver los noticieros y ver las grabaciones de cómo las personas que pertenecen a instituciones, a diversos niveles, ya sea intelectuales o no, no hay en ese sentido ningún reparo. Sueltan las palabras y los insultos con total libertad, ¿no es cierto? También se nos habla de que no participemos de palabras deshonestas ni necedades. Las necedades no son sino las actitudes de los necios. ¿Qué hacen los necios?
¿Qué son las necedades? Porque a veces decimos, bueno, yo no practico necedades. Yo no soy necio. ¿Sabe qué es una persona necia? Una persona obstinada en sus propios consejos. O sea, una persona que se cree lo suyo y se clava ahí y está y vos le hablás y le explicás y le decís y le das un palo por la cabeza, le das un beso, le das un abrazo, le das un empujón, lo dejás solo, lo llenás un estadio de personas que le digan, le pones la radio, le pones un mensaje, le pones la Biblia, le pones versículos, orás por él, ayunás por él y sigue clavado ahí. Esa es una persona necia. Cuando nosotros estamos clavados en un argumento y somos sabios en nuestra propia opinión, somos necios y tenemos actitudes de necios. ¿Qué son las truanerías? ¿Alguien sabe qué es un truán? Los truanes son los pícaros, los vivos. Los que hacen el cuento del tío, por ejemplo. Esos son los truanes. Y una truanería es una viveza. Por ahí podrían decir una avivada. Otros con orgullo lo dicen y otros con tristeza. Es una argentinada. Una truanería es eso. Una avivada. Pasar, hacerse el vivo. O sea, pensar que nadie se da cuenta. Y bueno, pasó, qué sé yo, ya nadie se dio cuenta. Y ja. Y todavía reírse de eso. Bueno, estas cosas no convienen entre los cristianos. Fíjense que estamos hablando, describiendo la manera de vivir de este mundo y describiendo lo que no tendría que ser la vida cristiana. Esto no tendría que ni nombrarse dentro de los ámbitos cristianos. Obviamente usted ahora está callado, no dice nada, pero el problema no es acá solamente, sino el problema es en su casa, cuando usted se reúne con alguien, cuando usted participa con alguien, cuando habla por teléfono, cuando habla por el Facebook, cuando habla por mensaje de texto, cuando habla por teléfono. Ahí también pueden manifestarse las truanerías, las necedades, las palabras deshonestas, cosas que no convienen. Todo eso puede estar allí. Y esto no conviene. Antes bien, deberían haber acciones de gracias. Pero ¿de qué hay que agradecer? ¿Te parece poco lo que hay que agradecer? ¿Te parece poco, primero que nada, haber recibido el perdón de tus pecados y la salvación de tu alma sin que tú y yo lo merezcamos? ¿Te parece poco? ¿Te parece poco tener un Dios tan bueno que no tomando en cuenta nuestros pecados ha salvado nuestras almas y nos ha amado y nos ha dado su Espíritu Santo? Nos ha dado el poder, no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, amor y dominio propio. Nos ha quitado la culpa de nuestras conciencias, ha lavado nuestras conciencias de obras muertas. Nos ha dado dones por el Espíritu Santo, nos ha congregado en pueblo, como una familia de Dios, nos ha hecho nuevas criaturas, ha creado una nueva naturaleza interior a cada uno de nosotros. ¿Parece poco esto para agradecer? ¿Es poco lo que en este tiempo estás aprendiendo y ustedes son testigos de su mismo crecimiento en estos años o en estos meses congregándose regularmente en la iglesia? Cómo Dios les cambió la manera de pensar, cómo Dios pacificó sus corazones, cómo Dios consoló sus vidas, cómo Dios edificó su fe, cómo Dios erradicó la mentira, los argumentos cerrados que guardaron durante años que les hicieron perder ya parte de la recompensa, porque ya lo que se perdió, pero ahora ya están ganando otra vez tiempo, las bendiciones que Dios les dio, los males que les libró, las enfermedades de las cuales los guardó, el dinero que se ahorraron en vicios, en estupideces, y perdón la palabra, todo el dinero que se han ahorrado. ¿De qué viene eso? ¿No viene acaso de la bendición de Dios? ¿Cuánta gente sigue gastando dinero en lo que nos sacia, invirtiendo dinero en una supuesta bendición? ¿Cuánta gente vive perdida tratando de, mediante algún maneje allí, tratando de salir adelante? ¿No es motivo para dar gracias a Dios? Lo que pasa es que a veces no lo vemos, o lo que es triste, las cosas que nos influencian de este mundo a veces nos nublan la vista y no nos permiten mirar
todas las cosas buenas que Dios nos ha dado. Vivimos tan enfrascados y absorbidos por un mundo, por una manera de vivir de la cual tendríamos que escapar. Vivimos en un mundo que sabemos está lleno de odio, de resentimiento. En un mundo donde la gente se matan unos a otros y no hay paz, donde hay guerra, donde hay odio, donde hay miedo, donde hay desprecio, donde hay rebelión, donde hay violencia. Vivimos en un mundo así. Vivimos en un mundo donde la gente se odia en la calle, donde la gente se aborrecen unos a otros, la gente se desprecia unos con otros. Vivimos en ese mundo. Pero nosotros tenemos que tener una manera diferente de vivir. Pero a veces el estar metidos en ese mundo, mirando la televisión así, mirando y absorbiendo del televisor todo eso, no nos estamos dando cuenta, pero nuestra alma se va cargando, nuestra mente y nuestro corazón se va cargando de violencia, de odio, de resentimiento. Y después lo más triste es que venimos y lo volcamos, no es este el caso, pero lo venimos y lo volcamos en el matrimonio. Lo venimos y lo traemos en la iglesia. Venimos a traer toda esa bronca, todo ese odio acumulado o ese odio influenciado, lo venimos y lo traemos en la iglesia, en las relaciones entre los hermanos. Venimos a traerlo al núcleo, venimos con la mente y con el corazón cargado de fuerza, no de la de Dios, sino de las malas intenciones. No nos damos cuenta y somos contaminados. Y venimos en nuestro hogar, venimos del trabajo y venimos y volcamos sobre nuestros hijos nuestras broncas, o sobre nuestro cónyuge, o sobre nuestra congregación. Y nos dicen algo y saltamos como leche hervida. Porque estamos, en vez de estar a 30 grados, a 25 grados, estamos a 98. Y 2 grados más que nos digan y ¡boom! Vuela nuestra. ¿Por qué? ¿Por qué vivimos así? Usted se puso a pensar, ¿por qué vive nervioso? ¿Por qué vive de lunes a viernes nervioso? ¿Y por qué de 9:30 a 1:30 de los domingos está tranquilo, pacífico? ¿Qué es lo que hay de diferente? Que ahora usted, ¿qué le han hecho un hechizo en la iglesia a usted? ¿Qué le han puesto algo en el edulcorante? En la mañana. ¿Qué es la diferencia? Lo que pasa es que cuando usted está en la casa de Dios, escucha palabra de Dios. Y la palabra de Dios le cambia. Y claro, dice, yo no puedo andar así, envanecido, enloquecido, aborreciendo a todo el mundo, renegando, gritando. Usted no puede vivir así, hermano. No puede vivir peleando un matrimonio cristiano. La violencia familiar dentro del ámbito cristiano no es concebible. Hasta yo llego a pensar que muchas veces las personas que practican la violencia familiar, o sea, un esposo que golpea a su esposa, yo creo que no me atrevo a decir con todo mi corazón que se haya convertido a Cristo. Yo no creo. Yo creo que todavía está perdido en sus pecados. Pero las palabras agrias, amargas dentro del matrimonio, las palabras con doble sentido, estas palabras que vienen entre líneas, esas cosas no son de Dios, hermano, son de este mundo. En este mundo se habla con doble sentido, en este mundo se mandan a decir las cosas. En este mundo las palabras de los hombres son como espadas desnudas que lastiman, golpean. Eso no debería ser entre cristianos. Sin embargo, a veces lo es. Pero la Biblia dice que deberían reemplazarse por acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Por qué viene la ira de Dios? Por estas cosas. Imagínese en cuántas personas conviven físicamente practicando la fornicación, aún dentro de campos cristianos, ámbitos cristianos. Y no se están dando cuenta que la ira de Dios está de esta misma manera sobre los hijos de desobediencia. ¿Cuántas personas son avaras? Avaras. O sea, retienen todo y se afanan por retener todo para sí. Lo retienen con dureza, aunque sea poco. Pero el tener poco no te libra de ser avaro.
mi amado hermano. El tener poco no nos hace libres de la avaricia. Nadie te engañe con palabras persuasivas, de tratar de asociar la avaricia con el que tiene mucho dinero. El que tiene mucho dinero es avaro. Entonces Abraham era avaro. Entonces Job era avaro. No, bueno, entonces no lo asocie. No asocie el tener mucho dinero con el ladrón. Bueno, es que muchos que tienen roban. Bueno, pero no es justa la razón. Tampoco el que tiene poco es mejor delante de Dios. Tampoco el pobre es más acepto delante de Dios. ¿Quién te mintió de esa manera? Nadie te engañe con palabras persuasivas. Que de los pobres es el reino de los cielos. De los pobres en espíritu, no de los pobres socialmente hablando. Nadie te engañe con palabras vanas, porque en realidad por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Dice, no seáis pues partícipes con ellos. Hermano, la Biblia te manda, no te sugiere, sino te manda que no participes con la gente que practica la fornicación en el ámbito cristiano. No participes. Esto no quiere decir que no los visites, que no los llames, que no ores por ellos, que no les compartas el Evangelio, la vida de Dios. Esto no quiere decir que tu vida no esté cerca del avaro, del codicioso, del truán, del inmundo espiritualmente. No quiere decir eso. Pero quiere decir no participes, no te relaciones íntimamente. ¿Por qué? Porque usted va a terminar igual. La Biblia nos llama a apartarnos de la gente necia. No se junte con la gente obstinada. Pero pastor, es que es mi amigo. No te juntes. Bueno, es que es mi amigo. Bueno, juntate y vas a terminar necio como él también. La Biblia dice, no te juntes con el hombre iracundo, no sea que aprendas sus maneras. ¿Se da cuenta? La Biblia dice, sé sabio, júntate con los sabios. No te juntes con los necios porque vas a ser quebrantado, vas a terminar mal, vas a terminar por eso, hermano. Yo le digo algo, cuando usted empieza a experimentar en su corazón que alguien le está, como se dice, lavando el cerebro, llenando la cabeza, y usted después que terminó de hablar, termina resentido, termina después de y esto analícese usted y mire para atrás en su historia y vea todas mis asociaciones. Cuando yo termino de hablar con fulano, ¿cómo termino? ¿Contento, feliz, con ganas de trabajar para el Señor, de servir? ¿O termino resentido, termino lleno de sospechas, termino lleno de broncas? ¿Cómo termino? Allí te está mostrando el Señor en tu corazón. ¿Cómo terminas? Bien, no te juntes. Pero pastor, me necesita. Bueno, cuando te necesite, llévale la palabra, ora por él y volvé a separarte para que Dios trate con esa persona. Para que Dios trate en su corazón. Para que Dios trate en su vida, le muestre que está equivocado, que está equivocada, que está obrando mal. Porque esa es la manera en que le vas a ayudar. Si vos decís, bueno, pero yo estoy al lado de él, lo que vas a hacer es que vos y él se hundan juntos en el pozo del pecado. Y te vas a dañar, te va a hacer mal. Si la Biblia dice, no seáis pues partícipes con ellos, no lo hagas. No lo hagas. Bueno, es que ya tengo tanto compromiso. No lo hagas. Rompelo. Obedece a Dios y vas a andar bien. Dice, en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois hijos, sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. O sea, caminen como hijos de luz, no caminen como antes. Antes ustedes se reunían en grupos para contender. ¿A cuánto no les pasó? Que en el curso, en la clase donde estaban, en el grupo social donde encontraban rivalidad. En la iglesia no puede haber rivalidad, sin embargo a veces la hay. ¿Por qué? Porque no comprueban lo que es agradable al Señor, sino se dejan influenciar por la otra vida, por la antigua vida, por la manera de vivir que había de dejar de ser. Y venimos trayéndola al presente. Ustedes saben que en la oficina donde trabajaban, ¿qué comentarios se movían? ¿Cómo hablaban del jefe de sección?
No lo hables de la autoridad que está sobre tu vida de la misma manera que lo hacías en la oficina. Bueno, pero cuando él venía no hablábamos nada, y más vale. Pero tampoco lo hagas en tu casa, no lo hagas. Bueno, ahora usamos el Facebook, tampoco. No lo hagas. No lo hagas. No hagas como antes. Antes nos juntábamos para criticar, ahora no lo hagas. No lo hagas. Simplemente, como decía Tim Conway, que decía, arrepiéntete, no lo hagas más, no lo hagas más. Es que soy tan débil, no lo hagas. Camina por la fe en el Señor. Amén. Dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. ¿Cómo se diría eso? Hermana, no hables más así. No hables más así. Basta. Basta, basta, basta. No, lo que pasa es que acá basta. No, bueno, listo, chao, a otra cosa. Así mismo. ¿Por qué? Porque si desobedeces a Dios, vas a volver a vivir de la otra forma. ¿Se dan cuenta por qué necesitamos tanto a Dios? Porque la forma de vivir de este mundo nos absorbe. Necesitamos vivir en el poder sobrenatural de Dios. Miren, les voy a mostrar lo que no tenemos que copiar. Nosotros somos llamados a ser imitadores de Dios. Diga conmigo, somos llamados a ser imitadores de Dios. Bien, entonces imite a Dios. Imite a Dios. Tito 3, 1 al 11. Dice, recuérdales, que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen. ¿Qué es difamar? Contarle a todo el mundo algo que va a oscurecer su imagen. Bueno, pero yo digo la verdad, pero si oscurece la imagen de un hijo de Dios, no lo hagas. Orá, pero no lo hagas. A nadie difamen. En realidad no habría que hacerlo de nadie, sino en tal caso ir y llevar eso ante la persona y ante Dios. Pero no desdibujes la imagen de alguien con tus comentarios o palabras, ya sea en el Facebook, en tu lugar público, ya sea en un medio de comunicación, ya sea por el teléfono, ya sea en el mano a mano, ya sea en la iglesia, en el baño, en el banco, en la plaza, donde sea. A nadie le desdibujen la imagen a causa de los comentarios que ustedes hacen. No lo hagan. Esa es la anterior manera de vivir. Antes teníamos libertad para abrir nuestra boca y hablar todo lo que nos venía al corazón de una persona. Eso es difamar. No sean pendencieros. ¿Qué es ser pendenciero? Porque a veces, bueno, yo no soy pendenciero, ¿no? Bueno, ¿qué es ser pendenciero? Ser, en lunfardo, es camorrero, peleador, contencioso, andar buscando el punto de conflicto siempre. Ser una persona pendenciera es la persona que siempre está buscando el punto para chocar, para pelear. O sea, no puede vivir si no está peleando un día. Si no está chocando, si no está disputando, si no está protestando por algo, no puede vivir. Esa ya es el estilo de vida. Bueno, arrepiéntete. No escuché el amén. Sean amables. ¿Qué es la amabilidad? Bueno, las buenas costumbres, las buenas palabras, las palabras mágicas que todos usamos. ¿Cuáles son las palabras mágicas? Por favor, por favor. ¿Sí? O gracias, muchas gracias. Si es tan amable, si tiene la amabilidad de. Sería por favor usted. Muchas gracias a usted.
¿Se da cuenta? Esas buenas costumbres que de chiquito mamá y papá le enseñaban a respetar a los mayores. Respetar a los mayores. Y ahora que dice, esta vieja, este viejo, esto. Eso es normal y está mal. No es normal, es común. Lo normal es que se hable bien. Porque en la Biblia es tomado el anciano como una persona que merece respeto y las canas lo identifican con la sabiduría. Bueno, pero es un viejo chismoso. Bueno, pero la Biblia dice que debes darle honra a tu padre y a tu madre, aunque sean chismosos. Amén. Pero no manipules la Biblia para acomodarlo a tus o mis malas costumbres. La Biblia dice que seamos amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Qué estilo de vida diferente, ¿verdad? ¿Cuántos están siendo serruchados, cortados? Amén. Bien, diga gracias Señor, porque tu palabra me hace libre. Hermanos, por el amor de Cristo Jesús, mi amado Señor, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. No se olvide de lo que escuchó esta mañana, porque Dios lo quiere así. Tiene que tener una manera de vivir diferente. Diferente. Imitad a Dios. Bien, seguimos. Uy, cuántas cosas faltan todavía. ¿Trajo más vendas? Gloria al Señor. Bien. En otro tiempo, espero, ¿no? Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. ¿Qué es la persona insensata? Se pusieron a pensar, ay, qué insensato que es fulano. ¿Qué es una persona insensata? Bueno, para que usted vea, una persona insensata es una persona, describirlo así, bobaza. No se comporte como bobo. Sea sabio. No quiere decir que no sea jocoso, ameno, jovial, pero no sea bobazo. No sea insensato, tontazo. Eso es lo que quiere decir insensato. Ser tontazo, bobazo. Claro, nosotros esta es una palabra más bíblica, antigua, que no se une a nuestro léxico diario. Pero eso es lo que significa. No ser insensato, tonto. Eso éramos en otro tiempo, rebeldes, extraviados. Rebeldes. ¿Qué son los rebeldes? A ver. Yo, pastor, yo. La persona rebelde es la que no tolera la autoridad. Escuche, y acá hay algo muy importante y revelador para todos. Rebelde no es aquel que dice sí, Señor, en su boca, sino aquel que en su corazón no tolera la autoridad, le inquieta que alguien esté en autoridad sobre su vida. Eso es rebeldía. Ay, pastor. Sí. La persona debe ser mansa y tomar como natural la autoridad sobre su vida. No tiene que decir, ay, ¿por qué tengo que soportar esto yo? Es dentro, ¿no? Sí, amén, amén. Eso no es ser obediente, eso es ser hipócrita encima. Bueno, entonces voy a decir lo que soy. No, peor todavía. Sino que hay que arrepentirse de la hipocresía y de la rebelión. ¿Entiende? Una persona mansa no es una persona que retiene la ira. Eso es una garrafa. La garrafa aún sigue dando presión y explota y hace un montón de daño. Así explota la ira en las personas que dicen ser mansas con la carne. Se sujetan a Dios con la carne. Bueno, yo me sujeto a Dios, no me enojo. O sea, se sujetan a Dios por fuera, pero la Biblia dice que la ira debe ser deshecha. Debemos ser personas mansas de adentro. Ay, pero ¿cómo es posible eso? Bien, permaneciendo, aprendiendo de Jesús a ser manso y humilde de corazón. O sea, hay que ser humilde de corazón. Ahí es donde está la humildad y la mansedumbre. En el interno, en el hombre interno. No en la mordaza externa que yo me pongo para no quedar mal. Antes yo daba rienda suelta a la ira. Ahora la aguanto porque soy cristiano. No, hay que despojarse de la ira.
Es más, la Biblia dice, bueno, pero airaos, pero no pequéis. Bueno, pero la Biblia dice antes que eso, dice, el que tarda en airarse es de grande entendimiento. Y la Biblia dice que la ira reposa en el seno de los necios. Con razón que me enojo, porque soy necio, soy obstinado, cabeza dura, soy mula en mi interior. Bueno, por eso la ira. La ira está dentro tuyo porque sos obstinado, ahí tenés. Y la obstinación, dice la Biblia, por boca de Samuel, por el Espíritu Santo, dice que es como pecado de adivinación. Entonces, te das cuenta el tenor del pecado de la obstinación o de la necedad. Ese tenor tiene el tenor del demonio que gobierna a los adivinos. Bien, extraviados. ¿Qué es una persona extraviada? Que está fuera de su camino, del camino de Dios. Esclavos de concupiscencias y deleites diversos. ¿Las concupiscencias qué son? Los deseos de la naturaleza humana, los deseos que emergen de la naturaleza humana caída, una naturaleza corrupta. Emergen deseos no santos, porque la concupiscencia es justamente esa naturaleza quebrada y absorbida por el pecado. Y la persona que es esclava de lo que es su concupiscencia natural o su naturaleza humana caída, por supuesto tiene una manera de vivir diferente a la manera de Dios. Bueno, seguimos viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Bueno, primero, esto erais antes, dice la Biblia, ¿no? Y ahora ya no debería ser así, porque la ira de Dios está sobre la gente que vive así. Amén. La ira de Dios está ahí. Bueno, pero no se manifestó. Ya viene, no se preocupe, ya viene. El fuego y la ira y el juicio de Dios no lo detiene la incredulidad de la gente. El ignorar a Dios, el negar a Dios o el ateísmo en su más alto grado no detiene la ira de Dios, ni la cambia. Es más, la exacerba en tal caso. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. O sea, esa es la obra que ahora Dios hizo para que vivamos de otra manera, no porque éramos buenos, sino porque éramos malísimos, cada uno con lo suyo, pero Dios en su gracia y misericordia nos salvó por la regeneración del Espíritu, ¿no es cierto?, para que viniésemos a ser justificados por su gracia, herederos conforme a la esperanza de la vida eterna, no herederos de las cosas terrenales, porque de hecho lo que está en esta tierra todo perecerá, por tanto no podemos ser herederos de lo perecedero, sino que somos herederos de lo imperecedero. A ver, repítalo. Me costó a mí. Somos herederos de la esperanza de la vida eterna. Somos herederos de lo incorruptible. Eso nos llamó Dios. Entonces le dice Pablo a Tito, Tito, esta palabra es fiel y en estas cosas quiero que insistas ¿con qué? Con firmeza. ¿Se da cuenta por qué chocan estas palabras? Porque
es necesario que el predicador insista en estas cosas con firmeza. No es fruto de la emoción del predicador, sino la voluntad de Dios es que se insista en estas cosas con firmeza. Para que los que creen en Dios, ¿para qué? ¿Cuántos creen en Dios? Bien, cuando dice creen en Dios significa no creer en la existencia de Dios, sino creerle a Dios y obedecerle. O sea, los que aman y obedecen a Dios, para que esas personas procuren, trabajen, luchen para ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Vaya si son útiles. Vemos lo inútiles que son la contienda, la avaricia, la fornicación, el desorden moral. Vemos que no son para nada útiles en la sociedad, mucho menos dentro de la iglesia y mucho menos dentro del liderazgo de la iglesia. Entonces, en vista de esto, los que creemos en Dios debemos procurar ocuparnos, o sea, diaria y diligentemente luchar, trabajar para ocuparse en estas cosas, en un nuevo estilo de vida, evitando estar clavados en una posición, sino más bien creciendo en la obra del Señor siempre. Amén. Bien. Ahora, vuelta otra vez, ¿eh? Viene la serruchada una y otra vez. Dice, pero, vamos a ver el verso 9. Pero, evita, o sea, no te metas en las cuestiones necias. Ahora está entendiendo qué es una cuestión necia. A ver, ¿quién me lo explica? Una cuestión necia, ¿qué sería una cuestión necia? Cuestiones de entre cabezas duras. Cuestiones entre gente obstinada en sus propios consejos. La gente, evita meterte a discutir con gente cabeza dura. No discutas con gente cabeza dura. No discutas. No te evites, dice genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley porque son vanas y sin provecho. Tomando otra vez las palabras de Conway, él decía, si no estás dolido por tu pecado, si no te incomoda el haber sido confrontado con tu pecado y estás dolido por haberte equivocado, no tiene sentido hablar de arrepentimiento. Tampoco tiene sentido hablar del Evangelio a personas que no quieren escuchar. No tiene sentido. Pero debemos predicar el Evangelio a toda criatura, correcto, y punto. Nada más, nada más. Eso sí, a toda criatura, pero algunos no se van a salvar, es correcto, pero hay que predicar el Evangelio ¿a quién? A todos, a todo el mundo. Pero lo que dice es que no entres a discutir con el Evangelio o usar la Biblia como medio de contención, no lo hagas, no te metas. Perdés tu tiempo, perdés la paciencia, perdés la tranquilidad, perdés dinero, perdés eficiencia en el reino de Dios, porque el reino de Dios no crece. Si alguien te viene, y esto lo hablábamos el otro día y lo tenés que discernir, si alguien viene a discutirte acerca de cosas de la Biblia, alguien viene a picarte con cosas de la Biblia, che, ¿qué dicen esto? Tú le pones, enseguida se meten, che, que el diezmo, che, que ahí tu pastor, che, que ahí tu hermano, que ustedes les permiten comer sangre, ustedes les permiten comer morcilla, ustedes adoran a la Virgen, ahí siempre hay, ¿no? Pero no lo dicen para aprender, lo dicen para picarte nomás, para hacerte engranar. No te metas en eso. Porque no estás para discutir sobre cuestiones necias, porque la gente va a seguir, mira, a mí me gusta estar con mujeres, a mí no me va a cambiar, yo pienso que la vida es así, para mí es así, punto. Y vos decís, no, pero Dios dice que la fornicación, los hijos de desobediencia tienen la ira de Dios. ¿Qué me importa, Dios, a mí? No entiende nada. No le importa. Pero decís, no, fulano, pero mirá, que la Biblia dice que así. No, la Biblia es escrita por hombres. No, es escrita por hombres. A mí me va a decir, mira, yo tengo, ¿sabes los estudios de facultad que tengo? Lo que estudié, filosofía y letras, ¿sabes lo que sé? No le vas a dar nada. Dice, son vanas y sin provecho. Amén. Diga conmigo, Señor, ayúdame a no discutir nunca más con los necios. Amén. No discuta. Amén. Ahora también, al hombre que cause divisiones, después de una y otra, porque ahora está el paso, ¿no? Está el evitar contender, pero está también el que genera las contiendas. El que genera las contiendas es un hombre que causa divisiones, una persona que causa divisiones. La persona que divide el matrimonio, divide una congregación en dos franjas,
Nosotros somos los de Pérez, nosotros somos los de Morales. La gente que divide el pensamiento de las congregaciones, de los matrimonios, es una persona que causa división. Eso nace en el infierno. El diablo es el primero que causó una división en el cielo. ¿Qué arrastró? La tercera parte de los ángeles del cielo. Se los llevó con él, porque les dijo, yo voy a ser Dios y ustedes van a estar conmigo a mi lado. Y los tontos de los ángeles le creyeron. Y sí, pero terminaron como demonios. Y van a terminar el lago de azufre y fuego. ¿Cuántos van para allá? Dicen amén. ¿Van ninguno? Bien, gloria al Señor. Bueno, nosotros en tal caso vamos a ver de lejos para saber y después del juicio del gran trono, después nos vamos. Amén. Al hombre que causa divisiones después de una y otra amonestación, o sea, después de intentar, dispará, terminala con eso, terminala con, ¿no ves que estás haciendo daño? ¿No ves que esto está provocando que la gente se separe, que la gente no venga, que la gente retroceda, que la gente se quede? Van a venir, seguramente le va a caer el FBI arriba, no se preocupe. En la iglesia le va a caer el FBI y le va a decir, termínela, córtela, cállese, cierre la boca, porque va a ser desechado si no. Sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, está condenado por su propio juicio. O sea, la persona que divide a sí mismo se condena porque divide, porque justamente está teniendo partidismos que son totalmente antibíblicos, anticristianos, o sea, está siendo partícipe de las obras infructuosas de las tinieblas. Como siempre decimos así en términos ilustrativos, los cristianos sabemos espiritualmente dos operaciones. ¿Cuáles son? Aritméticas. Sumar y multiplicar. Y los anticristianos, ¿qué hacen? Restan y dividen. Es una alegoría referente a las operaciones matemáticas. Los cristianos estamos para sumar y multiplicar. Los anticristianos, o cristianos fraudulentos, o cristianos movidos por la perversión, están llevados a dividir y a restar. Restar fuerzas, restar ánimo, restar fe, restar entusiasmo, restar ganas de trabajar, de servir, de ayudar. Eso todo es condenado por Dios. Debemos siempre tener... ¿Se da cuenta en este país qué está pasando en el mundo? No hay una polarización entre las personas, siempre hay dos bandos, los buenos y los malos. Pero ¿y quién dice que es bueno? Y el que está de este lado dice que él es bueno. Y el otro que está de este lado y también dice que es bueno, pero el otro es malo. Y así ese espíritu también puede entrar en la iglesia y también puede entrar en la iglesia. Pero ¿debe ser así? No debe ser así, porque somos imitadores de Dios y Dios no es así. Dios nos llama a un solo cuerpo, a una sola fe, a un solo espíritu, teniendo en cuenta que tenemos un bautismo, una fe, una doctrina, una palabra, un Espíritu Santo, un Dios y Padre de todos. Somos una familia de Dios y no dos. ¿Amén? Bien. Entonces, tenemos una oración que hacemos siempre por los hermanos, nosotros, los pastores, los que aman la obra de Dios. Esto, a ver si te refleja o te confronta. Si te refleja, estás aprobado. Si te confronta, necesitas volver a rendir esta materia. Primera de Colosenses, capítulo 1, versos 9 al 13. Dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Pregúntese, usted, ¿cómo reacciona ante la inmadurez o el error dentro de su hogar, trabajo o congregación? ¿Cómo reacciona primariamente? ¿Tiene usted una reacción de este tipo, orar para que el conocimiento de Dios y la sabiduría espiritual llene toda esa vida? ¿O lo primero que viene es otro argumento del tipo contienda, la amargura, el resentimiento, la división, la difamación? ¿Qué viene a tu mente, a tu corazón? Bien, allí la palabra te confronte o te confirme. Esto es lo que debemos hacer.
para que seamos fortalecidos. El verso 11 dice, con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Bueno, la palabra paciencia, todos la conocen, ¿sí? Todos la tienen. Amén. Bueno, si no la tienen, hay que tenerla. Pero nuestra oración es esta, que los hermanos, la iglesia, sean pacientes para con todos. Alentar a los de poco ánimo, exhortar a los ociosos, ¿sí? Pero ser pacientes para con los débiles y para con todos. Bueno, y longánimos. ¿Qué es ser longánimo? Longánimo es ser una persona que persiste animada en la adversidad. Eso es tener longanimidad, es persistir animado en la adversidad. Entonces, Dios quiere que seamos fortalecidos con la potencia de su gloria para que tengamos paciencia y buen ánimo en la adversidad. Porque uno puede tener, como dije, una paciencia aparente y en realidad es una resistencia al borde de la explosión. Y no está, porque no está siendo como Dios quiere. Dios dice que debemos soportarnos unos a otros en amor. Y el amor es paciente. Entonces, fíjese cómo la Biblia converge todo a Dios mismo y la persona de Dios. Debemos ser entonces personas animadas aún en la adversidad. Generalmente, ¿qué es lo que viene en la adversidad? Intenta llegar el desánimo. Pero para colmo, en la adversidad, ¿recuerdan en la adversidad que había en el tiempo de Nehemías? Eran pocos, era gente pobre, estaba toda la ciudad caída y toda quemada. Había gente muy pobre y gente esclavizada por la pobreza. Estaban los muros derribados y las puertas quemadas de la ciudad. ¿Y qué pasaba? Venía gente siempre con mala onda. Dios había puesto en el corazón de Nehemías, de Esdras, de Zorobabel y de toda esa gente de ese tiempo, junto con los profetas, el restaurar Jerusalén. Sin embargo, había gente que todavía quería seguir manteniendo matrimonios mixtos, a los cuales, ¿sabe qué hizo Nehemías? A los que no querían soltar su... Esto le va a llenar de asombro. Nehemías dice que contendió con ellos y dice que algunos los agarró de los cabellos, véanlo. Los agarró de los cabellos y decir, nene, terminala con los matrimonios mixtos, con la unión de yugo desigual. No va en el pueblo de Dios, salí de acá, ¡fa! Así lo echaba Nehemías. Véalo, está en la Biblia, es bíblico de agarrar de los pelos. Para alguien que no quiere entender que la mezcla con el mundo no sirve. No sirve la mezcla con el mundo. Bueno, en el tiempo de Nehemías, hermanos, venía gente a traer mala onda y decir, no, pero esto que ustedes hacen, una zorra lo va a derribar, este murito se va a caer enseguida. Y venían los mismos hermanos, a veces estaban desalentados, pero ahí Nehemías oraba y oraba, Señor, dame dirección, cúbreme, guarda a los enemigos. Mira a Tobías y Sanbalat, que son unos habladores de vanidades, siempre infundiendo miedo. Inclusive sabe que pagaban profetisas mentirosas para que le vengan a infundir miedo a Nehemías. Y le decía, Nehemías, mirá, vienen a matarte esta noche, metámonos en el templo. Y Nehemías dijo, no, ¿cómo voy a...? Un hombre que ha sido comisionado por Dios, ¿acaso se esconderá en el templo? No, y entendió que era una profetisa falsa que venía a infundirle miedos, nada más para que la obra de Dios no se haga. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta, mi amado hermano? Bueno, Dios dice que debemos estar fortalecidos y orando, y Nehemías oraba, y usted debe orar también para que el pueblo se anime a resistir en los tiempos de adversidad, se anime a permanecer firme, trabajando, luchando con la potencia de Dios. Recuerde, con la fuerza de Dios. Cuando usted intente vencer un pecado con su fuerza, y ahora se le va a dibujar ya en su corazón, va a tener la figura de la garrafa.
en la garrafa que levanta más presión de la permitida por las normas de seguridad. Un tubo de gas, usted sabe esos amarillos que van en el auto, se prueba con 5 veces más presión de la que trabaja. Pero si uno le mete 7 más veces presión de la que tiene nominal, puede que lo reviente, o más veces presión. Bueno, así es la persona que no está gobernada interiormente por el Espíritu de Dios. Tarde o temprano revienta y hace mucho daño. Mucho daño. Entonces, por eso es la importancia de la santidad de adentro del corazón. Dice, con el poder de Dios para paciencia, toda paciencia y longanimidad, con gozo, diga conmigo, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo, de su amado Hijo. Entonces, el gozo está, pregúntese, ¿por qué está la voluntad de Dios? El gozo está en medio de la adversidad, con gracias a Dios, está. Es para que lo veamos, lo contemplemos. ¿Está mi corazón con gozo en medio de la adversidad? ¿O está mi alma, un grito en el cielo? Y estoy comportándome como el viejo hombre, como era yo antes, igual, volviendo a lo mismo, siendo la misma persona. Mis palabras deshonestas, mis asociaciones, mis conductas, ¿cómo son? Mas vosotros, dice 1 Pedro 2:9, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Que se abstengan, no dejen rienda suelta a los deseos naturales. ¿Cuáles son los deseos naturales que hemos hablado hoy? Cosas como la necedad, la truanería, la fornicación, la avaricia, la insensatez, la envidia, el aborrecernos unos a otros, la rebeldía, la malicia, la envidia, la falta de mansedumbre, la falta de amabilidad, el ser pendenciero, peleador, contencioso. Absténganse de todo eso. Absténganse. Quizá en este tiempo te has acostumbrado o decir, bueno, es que a mí me criaron así. Bueno, ¿cuál es la palabra? Con A. Arrepiéntete. Abandónalo. Basta. Para. Termínala. Cambia. Hazlo simplemente. Pero cuando en esta mañana recibís todas estas cosas, cuidado con este error que cometió Jeremías. Sentir que sos víctima. Esto es algo muy astuto de Satanás, con lo cual nos convence y entramos en una autocompasión muy moderna, muy actual, pero que también es muy antigua, en la que cayó Jeremías, el profeta, el hombre de Dios. Con esto entiendo que todos podemos caer en ese error, en el posicionarnos en la víctima de lo que acontece en medio del pueblo. Dice, bueno, con lo que está pasando, esta frase, ¿no? Con las muchas cosas que veo mal, porque son frases, ¿no? Las muchas personas, y a veces una persona, hay alguien que está haciendo algo mal,
hay algo que, bueno, se está mejorando, pero nosotros decimos las muchas cosas, lo que está pasando, la cantidad de gente, y capaz son dos, o capaz que hay un problema así que se está solucionando, pero nosotros estamos ya en medio de la gran tribulación y nos sentimos como Elías también. Oh Señor, solo yo he quedado, mira, yo soy el santo, soy acá el único que te respeto, Padre. No, le dijo Dios. Elías, salí de la cueva, deja de hacerte la víctima. Hay 7.000 ya como va, así que no me hables. Mira, salí de la cueva. Así Dios nos dice a nosotros, mira, no te vengas a hacer el puro acá, salí. Que si no fuese por mí no estaría donde está. Así nos dice Dios, ¿no? Como padre. Miren a Jeremías. Él dijo, fueron halladas tus palabras y yo las comí. ¿Esto qué quiere decir? Que yo acepté tu palabra, ¿no? Tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Qué linda frase, está buena, la verdad que está muy poética. Está buena. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo porque me llenaste de indignación. Empezó con la mala onda Jeremías, ¿no? Es natural por un poco. Humanamente, en medio de tanta obstinación, porque cuando Jeremías profetizaba que ellos que decían, no andaremos. Y deja de profetizar acá, Jeremías, andate de acá porque te vamos a matar encima. No te hagas el profeta acá porque te vamos a liquidar. Imagínese un hombre que no recibe la palabra que sabe que es de Dios. Él recibió con gozo la palabra, porque era la palabra de Dios. Uno no puede recibir la palabra de Dios con amargura, porque es la palabra de Dios trae alegría. Y él la recibió, la aceptó, la atesoró y la predicó. Pero él de repente empezó a decirse, me senté solo. ¿Qué quiere decir esto? Me aislé. Pero no quiere decir que sea el único, ni que sea el único santo, había muchos. Pero él dice se sentó solo. El aislamiento es un elemento muy revelador de la autocompasión. Cuando una persona se autocompadece, se aísla. Se sienta sola, se queda sola y dice, bueno, y ahí se empieza a predicar a sí mismo. Señor, me llenaste de indignación, me senté solo, vos sabés que soy bueno, que yo no me hice el agrandado, como que exponiendo, ¿no?, la justicia. No, yo sabés que soy humilde, no soy de perfil bajo, Señor, yo no ando buscando título, no ando buscando nada. ¿Por qué, Señor, estoy así? Porque ahí viene, ¿no? Uno empieza a relacionar. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor? ¿Cómo? ¿No había que ser longánimo y paciente, con gozo, dando gracias al Señor? ¿Qué pasó, cristiano? ¿Qué te pasó? ¿Cómo que perpetuo tu dolor y la herida desahuciada no admitió curación? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el gozo del cristianismo? ¿Qué pasó con el buen ánimo en la adversidad? ¿Dónde está la longanimidad del Espíritu Santo, cristiano? ¿Dónde está soldado su longanimidad, diría el Señor de los ejércitos? ¿Dónde está soldado su longanimidad? ¿Dónde está soldado su gozo? Dígame, soldado, ¿dónde está su gozo?, diría el Señor. Y empiezan las dudas. ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Empieza el cristiano a dudar. Dudar si estaba en la voluntad de Dios, si la decisión que tomó es la correcta, que no, al final Dios me habló o no me habló. ¿Es Dios o no es Dios? ¿Sabe por qué pasa eso? El aislamiento. El aislamiento nos lleva a la duda porque somos consejeros de nosotros mismos. Cuando la Biblia dice que en la multitud de consejeros está la victoria, pero nosotros en el aislamiento, ¿qué somos? Consejeros de nosotros mismos. No vamos a decir, hermana, decime, ¿qué te parece esto que estamos haciendo? ¿Qué te parece a vos? Ayúdame a orar. Amén. Vamos a orar, hermano, sí. Vamos a orar. Mire, yo pienso que debería ser así, hermano, pero vamos a orar, vamos a orar. La Biblia dice, claro, sí, hermana, sí. Gracias, hermana. ¿Se da cuenta? Uno toma el consejo del prójimo. En la multitud de consejeros está la sabiduría. Está la victoria. Con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria. Entonces vea cómo automáticamente estas cuestiones humanas que son naturales, porque pasa, a todo ser humano le pasa. ¿Le pasó a Jeremías? ¿Te va a pasar a vos? ¿Me va a pasar a mí?
esta autocompasión, este aislamiento, lleva a las dudas y a retroceder. Entonces, viene Dios y le dice, vamos a orar, Jeremías, vamos a orar, Dios te va a bendecir, Dios te va a bendecir. Ya Dios le va a dar, ya el azufre va a caer sobre todos estos endemoniados, no te preocupes. Esa, ¿no es cierto? Porque va asociada a ser víctimas. Si nos sentimos víctimas, significa que hay victimarios. Si somos víctimas, entonces alguien tiene que pagar el plato roto. Si yo soy víctima, alguien tiene que pagarme lo que me hicieron. Y solapadamente, en una especie de depresión cristiana, ¿no? Una depresión, un aislamiento santo, entre comillas, en un aislamiento justificado, que no lo es para nada, como el de Elías, como el de Jeremías, no lo es para nada. En ese aislamiento justificado, falsamente, Dios no viene a decirle otra cosa sino que la verdad. Y le dice, mira bien Jeremías, ¿no? Vamos a parafrasear un poquito esto. En el verso 19 al 21, le dice el Señor, si te convertís Jeremías, yo te voy a restaurar. ¿Qué le dice? No le da una palmadita, le dice, Jeremías, convertite. Terminala, Jeremías. Si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Como diciendo, Jeremías, si te arrepentís de esto, de este espíritu que estás teniendo, porque este espíritu mundano, Jeremías, este es un espíritu como tienen los del mundo, que ellos son los únicos que tienen la razón y que son las víctimas de todas las maldades del entorno. Eso cada persona que sale en el noticiero lo manifiesta. Y aún nosotros los cristianos también. Pero Dios dice, no me venga a mí con los lenguajes de este mundo. Nosotros somos otra clase de gente. Si querés estar delante de mí, convertite. Si querés ser mi instrumento, convertite. Abandoná ese espíritu mundano. Le dice, si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Le dice, conviértanse ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. Le está diciendo, Jeremías, si vos comenzás a mirar como este mundo, ¿qué mira este mundo? Y todo lo malo, ama lo malo, siempre mirando lo malo, siempre contendiendo por lo malo, juntándose a hablar por lo malo, siempre amargado, resentido, odiándose unos a otros, envidiándose, estando allí. Lo único, y cuidado hermano, si usted lo único que siente es que cada vez que habla con alguien, lo único que siente es resentimiento compartido, necesitas convertirte. El Señor te va a usar, pero necesitas convertirte. El Señor te ama, claro que te ama, pero necesitas arrepentirte. No seas como el mundo, no seas como el mundo. El mundo es así, vos no seas así, hijo mío, dice Dios. Vamos, Jeremías, vamos de pie. No quiero que hables así más como los mundanos. Vos no sos un mundano, vos sos mi hijo, Jeremías. Así Dios te dice a vos. Vos sos mi hijo y yo soy tu padre. No hables más así. Entonces le dice, si me escuchaste, Jeremías, yo te pondré en este pueblo como por muro fortificado de bronce. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán. Porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. No eran todos fuertes y malos, pero había, y muchos. Vos no te preocupes de los malos, yo me voy a encargar de los malos. Pero yo quiero que vos, hijo mío, seas una persona diferente. Un verdadero cristiano. Una persona llamada a vivir de otra manera. Recuerden el título de hoy. Llamados a vivir de otra manera. ¿Qué manera? La manera de Dios. Digan conmigo, Señor, he entendido que hay una manera de vivir como a ti te agrada. Renuncio, Señor, a vivir y a pensar con el espíritu de este mundo. Quiero pensar y vivir por el Espíritu Santo y por tu palabra de verdad. Me someto a ella, humilde
y voluntariamente. Determino firmemente arrepentirme, renunciar a lo vergonzoso, a lo oculto, a las tinieblas. Más bien reprendo las malas obras en mi vida y decido ser, Señor, con tu ayuda, en el poder de tu Espíritu, un vencedor. Gracias, Señor, porque solo no puedo, pero contigo soy más que un vencedor. Amén, amén y amén.